Muy buenos días, profesor y compañeros. En este primer punto quiero dar un poco el contexto sobre la historia del Chifa. En la época republicana llegan migraciones de chinos cantoneses al Perú entre la época de 1849 y 1874 para trabajar en haciendas y plantaciones de azúcar y algodón. Estos mismos venían de periodos de 4 a 8 años, lo cual muchos de ellos se quedaban aquí y formaban sus familias con mujeres peruanas. Los primeros registros, sin embargo, son desde el siglo XVI, siglo virreinal. Los denominados ingleses llegan aquí al Perú a través del Galeón de Manila, que era una ruta comercial desde Filipinas aquí a América. Siguiendo un poco con la historia, se dice que en estas fechas también se da la migración del campo a la ciudad. Por ello, las principales plazas de Lima se convierten en ¿qué? En mercados y comercios, lo cual en el primer gobierno de Ramón Castilla se crea el mercado central junto a este centros de comida, lo cual da pase a lo que es el barrio chino, que se ubicaba entre la calle Zavala y Capón. Capón, un término virreinal que se decía que ahí capaban cerdos para su engorde y posteriormente venderlos, igual que patos, pavos, gallinas, etcétera. Los chinos que culminaban su tiempo en las haciendas seguían aquí en el Perú como sirvientes domésticos y ellos propiamente se cocinaban su propia comida. Esto mismo poco a poco se fue mezclando con la gastronomía peruana, lo que dio paso al chifa peruano. Chifa, un dialecto cantonés denominado chi y fan, que significa comer y arroz respectivamente. El primer chifa oficialmente en el Perú se abre en 1921 por Juan Iglesias, que fue un miembro y colectivo de China aquí en el Perú. Le doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, a continuación les hablaré sobre el impacto cultural del chifa en la sociedad peruana. Este como símbolo de integración cultural ha sido uno de los ejemplos más exitosos en América Latina, a diferencia de otros procesos migratorios que se enfrentaron a un fuerte rechazo social. Por ejemplo, los inmigrantes chinos aquí, a través de la comida, supieron abrirse paso a la sociedad peruana. Y según la historiadora peruana Cecilia Bácula, cito, la cocina chifa es testimonio de capacidad del Perú de abrazar y transformar lo extranjero en parte de su esencia cultural. También encontramos al chifa presente en el lenguaje y la cotidianidad. El chifa no solo ha influido en los paladares de los peruanos, sino también en el lenguaje. Términos como chaufa, guantán, sillao y caluguantán son de uso común y forman parte del habla cotidiana. Y esto incluso entre personas que no tienen ascendencia china. También lo podemos ver presente en el número de chifas que podemos encontrar en el país. Se estima que tan solo en Lima metropolitana existen más de 7.000 chifas. Estos datos según el Ministerio de Producción en el 2022. Y esta cifra incluso supera el número de cevicherías y pollerías. También podemos encontrar el chifa presente dentro de nuestras celebraciones. Por ejemplo, muchas familias peruanas acostumbran a celebrar cumpleaños, aniversarios e incluso reuniones informales yendo a un restaurante de chifa. También la influencia internacional y el reconocimiento global. Gracias a la popularidad de la cocina peruana en el mundo, el chef ha ganado un prestigio internacional. Chefs conocidos como Gastón Acurio han incluido platos chifa en sus menús. También fundó lo que es un restaurante muy conocido aquí en el Perú, que es Madame Toussaint. Y bueno, además de que el chef es uno de los platos más solicitados en los restaurantes peruanos del extranjero. Y también mencionar sobre su diversidad y creatividad. Por ejemplo, esto ha dado lugar a variantes regionales. Por ejemplo, en la selva se combinan con ingredientes amazónicos como cecina o plátano frito. Y en el sur del país también es muy común encontrar chifas que mezclan sabores andinos con técnicas orientales. El tercer punto sería la fusión culinaria, que esta se basa en cómo hemos sabido integrar los alimentos traídos por los migrantes chinos con nuestros propios ingredientes peruanos. Un claro ejemplo es el arroz, un alimento esencial en China, que justamente este fue uno de los primeros aportes que llegó desde Asia al Perú. Pero además del arroz, también recibimos otros ingredientes que hoy son fundamentales en nuestra cocina peruana, como el quillón, el sillao, la cebollita china, entre otros más. Ahora, uno de los platos más reconocidos es el lomo saltado, que vemos una de las técnicas chinas como el salteado usando el famoso wok, que permite una cocción rápida y conserva muy bien los sabores.
A esa técnica se suman ingredientes peruanos como la cebolla morada, el ají amarillo, entre otros más. Todo esto se mezcla con sillao y se sirve acompañado de arroz, logrando un plato donde se mezclan dos culturas. Luego está el arroz chaufa, que su nombre viene del término chino chao fan, que significa arroz frito. Este plato nació como una forma de no desperdiciar el arroz blanco que sobraba, combinándolo con ingredientes como el sillao, la cebollita china y carnes como res o pollo. Este es uno de los ejemplos más claros de cómo los sabores chinos se adaptaron al paladar peruano. Bueno, para el cuarto punto lo haremos sobre la expansión del chifa en todo el Perú. Encontramos el origen e influencia china como primer punto. El chifa surge a mediados del siglo XIX, con la llegada de inmigrantes chinos al Perú. Estos trabajadores, conocidos como culíes, comenzaron a mezclar sus ingredientes tradicionales con productos locales como ajíes y cebollas, así naciendo la cocina mestiza que con el tiempo dio lugar al chifa peruano. En 1921 se abre el primer restaurante chifa formal en Lima, Kwon Tong, y en 1943 San Joy Lao consolida su prestigio para en 1950 y ser parte de la cocina nacional. Desarrollo y apropiación cultural. Durante el siglo XX, platos como el arroz chaufa y el tarín saltado se volvieron populares en todo el país. El chifa dejó de ser exclusivo de la comunidad china para convertirse en un símbolo de la identidad gastronómica peruana. Hoy existen versiones tradicionales, franquicias modernas y propuestas gourmet, lo que refleja una profunda transculturación. Encontramos otro punto que es la expansión geográfica. Inicialmente concentrado en Lima, el chifa se expandió hacia ciudades como Trujillo, Piura, Arequipa, Cusco y Huancayo. Actualmente existen más de 25.000 chifas en todo el país, con unas 2.000 aperturas nuevas cada año. Este crecimiento también alcanzó zonas donde antes era escaso, como la sierra y el sur. Impacto cultural y social. El chifa ha transformado el lenguaje cotidiano y las costumbres culinarias. Palabras como chaufa o wok son de uso común, y técnicas orientales se han integrado al recetario peruano nacional. Además es un puente entre la cultura tuzán y el resto del país, y su presencia en festivales y celebraciones lo consagra como parte del imaginario cultural. Bueno, gracias. Bueno, en mi caso, yo les voy a hablar de este punto importante que es el chifa en la actualidad, ¿no? Para empezar, quería decir que todos los peruanos en nuestras dietas metemos el arroz. Es un ingrediente muy importante a nivel nacional. ¿Por qué? Porque nos gusta el arroz, lo comemos, es algo de nosotros. Y esto combina súper bien con el chaufa. Nos podemos hacer un chaufa y no hay problema porque lleva el arroz. Ahora, comentándoles un poco sobre la agenda que tenemos, este año tenemos dos eventos mega importantes del Chifa, que primero tenemos el Día Nacional del Chaufa, que no es algo declarado por el gobierno ni nada de eso, sino es algo de nosotros que hemos creado para poder reconocer este plato y recordar su historia, ¿no? Es el tercer domingo de septiembre en todos los años. Luego también tenemos este festival mega importante que junta a gran parte de la comunidad chifera, que es el Filo Chifa. Espero que puedan asistir que puedan asistir a este evento, ya que es famoso por su comida. Por otra parte, luego tenemos la frase, el chifa es universal. ¿Por qué? Desde provincias hasta Lima tenemos desde los locales más humildes con sus carpas hasta los locales gourmets y de lujos que son reconocidos a nivel nacional, como lo pueden ser Madame Toussaint y Chifa Titi. Y ahora, otra vez con la frase, el chifa es universal, mundialmente estamos siendo reconocidos porque hay peruanos que internacionalizan y expanden nuestras raíces en Europa y en América del Norte. En Europa, más que todo en España, en Madrid,
tenemos una gran concentración de peruanos que presumen nuestros deliciosos platos chifa. Y por América del Norte, en Estados Unidos, mayormente en Nueva York y Los Ángeles, que hay una gran comunidad de latinos ahí, también hacemos uso de nuestra gastronomía para que nos miren con buenos ojos, ¿no? Y que sepan que somos un referente en lo que respecta a la comida, porque el Perú es uno de los mejores rankeados a nivel mundial en gastronomía. Ahora, sin más que decir, espero que les haya gustado este video. Que decir,